Hola, te saludo desde la bonita ciudad de Cali. Estoy exactamente en el Monumento al Gato de Tejada, una obra espectacular de nuestro Valle del Cauca que representa la potencia, la cultura colombiana y particularmente de Cali. Hoy te quiero hablar sobre quién y cómo sanciona o qué entidad le corresponde sancionar en caso de que una persona no haga los aportes adecuadamente a pensión. Esto es muy importante porque a veces las personas por desconocimiento no hacen sus aportes a pensión y eso implica una sanción que en muchos casos no es menor. Y esto incluso tiene que ver no solamente con colombianos residentes acá en Colombia, sino con colombianos que viven fuera del país y que por algún asunto o mala información incurren en un fallo o en un error con respecto al pago de sus obligaciones en materia pensional o de la seguridad social. Entonces acompáñame en este video, suscríbete al canal, cada vez tenemos más suscriptores que nos animan a continuar con esta dinámica de generar este tipo de información de forma rigurosa, imparcial y con la única intención de que nuestros clientes y seguidores tengan una buena condición de vida en su edad adulta. Bueno, el primer aspecto que debemos recordar es que hay obligación de cotizar a pensión, salud, incluso riesgos laborales. Esto dependerá de las condiciones del trabajador. Primero, si es una persona que tiene un contrato como dependiente, es decir, trabaja para una empresa, sea privada, o es un servidor público, ahí existe la obligación de cotizar a pensión obligatoria, sea que el trabajador haya decidido por Colpensiones un fondo privado o como quede de acuerdo a la implementación de la reforma pensional, también a la EPS o el plan obligatorio de salud. Esos dos rubros, el costo total, el 75% lo asume la empresa y el 25% el trabajador. Y lo que se llama riesgos laborales lo asume en su totalidad la empresa. ¿Qué es importante ahí? Existe una entidad de control que se llama la UGPP, que en términos generales lo que hace es fiscalizar la relación entre los ingresos del trabajador, en este caso para el efecto dependiente, es decir, con un contrato de trabajo, y los aportes a la pensión. Por efecto, digamos un efecto o un ejemplo práctico mejor. Si la persona se gana 1.300.000 pesos o un salario mínimo, pues los aportes deben ser iguales a ese valor. Pero si se gana 6 millones de pesos, sus aportes son, o la base de cotización es 6 millones de pesos en pensión, salud y riesgos laborales. Y si tiene salario integral, por ejemplo, 20 millones de pesos, sus aportes son el 70%, es decir, 14 millones. ¿Quién entonces vigila? Es esta entidad de control, como repito, lo que nosotros llamamos en Código de Pensiones, digamos, la comillas, la DIAN de la Seguridad Social, y lo que va a hacer es cerciorarse de la relación entre esa base de cotización, que por algún medio se ha informado, y los aportes, repito, a pensión. Entonces, en el primer ejemplo, que es un trabajador dependiente, debe ir cotizado a pensión el mismo monto que está definido como base de cotización en el contrato. El segundo caso es cuando la persona es trabajador independiente y ahí es donde hay usualmente muchas dudas. Entonces, supongamos que un trabajador independiente se gana 2 millones de pesos. ¿Por cuánto debe cotizar mínimo a pensión? En teoría, en general, por el 40% de esos 2 millones de pesos. Pues si hacemos la cuenta breve, 2 millones por el 40% serían 800.000 pesos. Pero la ley ordena que mínimo se debe cotizar sobre una base de un salario mínimo. Entonces ten eso súper presente. Si eres independiente y te ganas 2 millones de pesos, tu base de cotización es mínimo del salario mínimo si trabajaste todo el tiempo, porque no puedes hacer aportes a pensión por un valor inferior al salario mínimo. El otro ejemplo es un trabajador independiente que tiene una base de cotización de 6 millones de pesos. En general, ese trabajador independiente debe cotizar por el 40% de esos 6 millones de pesos, es decir, por 2.400.000 pesos, como base de cotización en pensión, salud y como ese trabajador independiente, pues de acuerdo a la actividad, los riesgos laborales respectivos. Él asume como trabajador independiente la totalidad del costo. Eso es importante para el flujo de caja. Si no se hace el aporte, esta entidad de control que se llama la UGPP lo que va a hacer es requerir a la persona, que eso en términos prácticos lo que significa es hacerle un llamado a través de una carta o un correo electrónico, pero en caso tal de que no lo no pueda persuadirlo del pago, lo que puede incluso hacer es embargar una cuenta, tomar lo que cuesta la cotización a pensión y salud, si está
claramente como debe ser, obligado a ambas, y hacer la dispersión, en el caso de pensiones, a Colpensiones o el fondo privado, lo que haya escogido. Entonces es muy importante, en resumen, entender, uno, que debes hacer los aportes como independiente; dos, que esta entidad lo que hará es fiscalizar, sancionar, porque eso tiene unas multas por no pagar a tiempo, y obviamente si llegan al extremo de embargar, pues hacer el pago o la dispersión al sistema privado, sea definido por el fondo privado o Colpensiones. En resumen, se puede incurrir en un error por no cotizar a tiempo o no cotizar bien, por supuesto, pero el asunto es que aquí el hecho de no conocer la norma no te exime el cumplimiento de la misma. Entonces el consejo es: ten mucho cuidado. Debes, como trabajador independiente, vigilar que tu patrón o tu empleador cotice a tiempo por el monto por el cual está definido el contrato. Y dos, si eres trabajador independiente o en tu familia, que cotice la persona en proporción al menos del 40% al total de los ingresos. Puede ser un médico, o sea, un independiente como un médico, un arquitecto, o simplemente un independiente, una persona que no tiene un grado profesional, pero que tiene un nivel de ingresos y por tanto tiene la misma exigencia en términos de el aporte a la cotización. Muy bien, por último, ¿qué es determinante? Los colombianos residentes en el exterior, ojo, son para el sistema pensional colombiano cotizantes voluntarios, pero ten cuidado, porque la hipótesis nuestra y lo que nosotros defendemos desde Come Pensiono es que si tú tienes aporte, vives en Miami o vives en España o en cualquier parte del mundo, haces aportes obligatorios a Colpensiones o a un fondo privado, no puedes ser cotizante en obligatorias y ser beneficiario en la EPS porque tengas en Colombia un sistema complementario de salud. Eso lo debes cuidar de forma importante porque es lo que se llama una asimetría, es decir, hay una diferencia entre tu ingreso reportado a pensión y la carencia, digamos, de la capacidad económica en principio por el pago a salud. Ten cuidado con esto, repito, yo creo que ahí es muy importante hacer un análisis, lo puedes contratar con nosotros si quieres, pero hay que tener, insisto, cuidado porque el desconocimiento de la norma no exime el cumplimiento de la misma y no hace sentido que yo tenga plata para pagar pensión, pero sea beneficiario en la EPS de mi cónyuge. Entonces, digamos que eso nos parece inquietante, hay que cuidarlo. Bueno, espero que esto te sea útil. Recuerda, la entidad que sanciona la UGPP, si estás cotizando de manera tranquila, normal, corresponde con tu ingreso, no te preocupes, sea como dependiente o independiente. Y por último, los intereses por no pagar a tiempo son de mora, claramente de usura. Entonces ahí es importante tener cuidado porque el costo es muy alto de cara al pago al momento de justamente ponerse al día con respecto a la pensión. Ha sido un gusto saludarte. Recuerda que en nuestro libro hablamos de la obligatoriedad del pago a pensión, lo que yo llamo un nuevo jugador que ha aparecido en los años recientes, que es la famosa UGPP, y que es mejor pagar a tiempo, evitarse costos que son excesivos en términos de los intereses de mora, y que al final lo que queremos desde Cómo Me Pensiono es básicamente que tengas la mejor condición de pensión. Ha sido un gusto saludarte desde la bonita Cali, en el Valle del Cauca, desde este monumento espectacular que es el Gato de Tejada, y en una zona acá en el oeste de Cali que es muy bonita, y como podemos ver, pues la gente sale a correr, a caminar, sale con sus mascotas, es un ambiente seguro, tranquilo. Entonces pues quería aprovechar mi visita a Cali para estar en esta zona tan bonita y con esta escultura. Bueno, es un gusto saludarte, te habló Marcelo Duque de la firma Cómo Me Pensiono.